Hablamos hoy de formación y hablamos de educación aquí en 30 Televisión y lo vamos a hacer con alumnos y uno de los profesores de la Escuela de Formación Agraria de Peralta, Alberto Villafranca, es el profesor. Buenos días, bienvenido. Hola, una vez más. Nos encanta además que vengáis y con tan buenas noticias. Vamos a hablar, como decíamos, de formación, de educación, de viajes, de Erasmus. Leire Cabezón, muy buenos días. Hola. De Funes. Sí. Y Markel Rodríguez, de Peralta, buenos Sí, días buenos también días. a ti. Son los dos alumnos que nos acompañan hoy y que han tenido, bueno, pues esa suerte de poder disfrutar de este viaje a Orleans, ¿no? ¿Ha sido en vuestro caso? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena. Buena para repetir, ¿no, Markel? Sí, hombre, esas cosas Siempre vienen bien, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más habéis aprendido? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Al margen de que entiendo que habrá sido una experiencia a nivel educativo, de formación, pero también personal. Leire, así una pinceladita. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues los diferentes jardines que hay en Francia y cómo los cuidan, que están muy bien. Que están muy bien cuidados, ¿no? Sí. Ahí igual tenemos que aprender un poquito, Alberto, de los franceses, ¿no? Bueno, yo creo que hace 50 años sí que en algunas cuestiones relacionadas con la jardinería y la agricultura, los franceses y otros países de Europa nos llevaban una ventaja grandísima. Pero en el transcurso de estos 50 años yo creo que estamos muy igualados, y es verdad que en algunas cosas tendremos que aprender, pero también creo que ellos también pueden aprender de nosotros. Mucho, porque, ¿no? Sí, así. Bueno, pues es una buena noticia, que vayamos ahí equiparándonos también en este tema de decoración de jardines. Markel, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención? A mí eso, que son muy limpios a la hora y ordenados y mantienen todo siempre bien, perfecto. O sea, que también un poco coincides con Leire, ¿no? Sí. Bueno, Erasmus Plus, ya lo decíamos en la entrevista anterior, hace unos cuantos meses, en ese primer viaje que realizabas desde la Escuela Agraria, entonces era Polonia, Eso donde ibais. Hablábamos de este segundo viaje y hablábamos también de que nos iba a tocar recibir en torno a abril y mayo, que también lo comentaremos en esta entrevista. Vamos a hablar de este proyecto, porque es un proyecto a medio largo plazo, Alberto, y bueno, pues como decíamos, nos ha llevado a Polonia, nos ha llevado a Orleans, ahora nos va a tocar recibir aquí a alumnos de otros países. ¿Qué podemos decir de este Erasmus Plus? Sí, bueno, pues por concretar un poco, porque sería muy extenso, pero esto es una iniciativa que parte de la Unión Europea, donde, pues con el objetivo de compartir saberes de diferentes centros que den una educación relacionada, pues en este caso, pues con el tema de la agricultura, ganadería y jardinería, tenemos la posibilidad de organizar una serie de seminarios. En este caso, en el que se refiere a la temática agropecuaria, hemos sido 12 centros los que participamos de España, hemos sido 12 centros los que participamos de Europa, y un poco los representantes de aquí de España pues somos nosotros, el Instituto de Peralta. Entonces, se trata de que durante 2 años se organizan seminarios de una semana, en estos seminarios los van organizando los países participantes en sus respectivos centros, y tenemos que ir acompañados de alumnos pues para hacer puestas en común sobre los temas que plantea cada país, y digamos que va rotando la organización. Y como bien has dicho, este año no sabemos todavía la fecha, pero en abril-mayo lo vamos a organizar nosotros aquí en Peralta, y serán los otros países los que vengan aquí a realizar este Erasmus Plus. Son un poco intercambios, en definitiva, para aprender, ¿no? Ver Eso cómo es. se hacen las cosas en otros países, que ya vemos que a Markel y a Leire les ha gustado, en este caso, ese orden, ¿no? que veían en el cuidado de los jardines, un intercambio de formación y de experiencias también personales, que me imagino que todos los alumnos, en fin, se pelearán, en el buen sentido de la palabra, por acudir. Pero ¿cómo se hace esa selección? ¿Por qué, por ejemplo, en este viaje les ha tocado a Leire y a Markel? Pues te voy a comentar. Esta selección, en primer lugar, lo que se hace es exponer al alumnado el viaje y quién quiere asistir a él. Como muy bien dices, pues normalmente tenemos más candidatos a la asistencia al viaje que plazas disponibles. Pero en este caso, digamos que la cosa prácticamente surgió por sí sola, porque el viaje se hizo en septiembre, a finales de septiembre, nada más comenzado el curso.
Entonces, digamos que tenemos una serie de criterios para que los alumnos puedan asistir al viaje, ¿no? Y se daba la coincidencia de que de los alumnos de este curso, a los únicos que conocíamos era a Markel y a Leire, porque han participado, han asistido a los cursos, a la secundaria obligatoria aquí en nuestro centro, ¿no? Entonces, como para ellos surgió muy de repente, es decir, venir aquí a mediados de septiembre a cursar estudios y hacerles esta propuesta, y también para nosotros nos parece interesante pues conocer al personal que va a ir al viaje, me refiero a los alumnos, sí, que de se cara va a al aprovechar, comportamiento etcétera, y demás, etcétera, ¿no? pues fue todo su disponibilidad, a la cual de verdad que les estamos agradecidos, y nosotros también conocer su buena trayectoria por aquí, por el centro, ¿no? Entonces, digamos que fue un todo uno en ese caso, y salió casi pues por sí sola. Rodado, ¿no? De alguna manera, los dos ¿no? candidatos que iban a asistir. Bueno, luego al las viaje. familias también, ¿no? La disposición y la colaboración, entiendo que es importante, ¿no? Para próximos viajes pues ya dependerá, entonces sí que seguro que habrá que hacer una selección, pues porque ya, digamos, los alumnos ya están instalados aquí, nos conocen un poco en qué consiste este viaje. Cuando este que estamos hablando, el de Orleans, pues fue todo un poco de sopetón, no venir y decir, oye, la semana que claro, viene... hay que asegurarse en definitiva también que los alumnos lo van a aprovechar y que todo va a ir bien, ¿no? Bueno, Markel, estudiantes de grado medio de producción agroecológica, ¿no? ¿Es así? Así es, Alberto, la denominación exacta. Sí. ¿Por qué decides formarte en esta especialidad? Pues porque me gusta mucho la naturaleza y me llamó mucho la atención lo que es lo ecológico, y no sé, estoy muy a gusto con todo, con el centro, con los profesores y con... Eres defensor de la agricultura ecológica, entiendo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ves en la agricultura ecológica? Porque es el futuro, ¿no? Lo ecológico, porque si no, el mundo nos lo cargamos nosotros mismos. O sea, que defensor de lo ecológico, pero también de todo el cuidado medioambiental. Sí. Y esto de lo que se habla ahora tanto, ¿no? De la economía circular, en fin, un poco el cuidar el medio ambiente. Sí. Leire, ¿a ti qué te llamó la atención de esta formación? Porque yo luego quiero seguir estudiando y quiero hacer el grado superior de ganadería y asistencia en sanidad animal. Entonces, A ella le gusta más la ganadería. Más sí. la ganadería, ¿no? Sí. Entonces, pues también lo ecológico era algo diferente a lo normal que más o menos sabemos todos, pues ya sabes algo más con lo ecológico, entonces ya... Sí, bueno, la ganadería, pero que también en la parte ecológica, como decía Markel, es un poco el futuro, ¿no? Ese saber que comemos, que decimos siempre, ¿no, Leire? Yo les suelo decir además a los alumnos que además el que sabe producir en ecológico, como tiene una serie de restricciones, ¿no? Porque no podemos utilizar pesticidas de síntesis y la alimentación debe de ser ecológica, es decir, tenemos más dificultad a la hora de producir, pero somos más técnicos que los que producen en convencional, ¿no? Por lo tanto, el que sabe producir en ecológico, si quisiera producir en convencional no tendría ningún problema, puesto que, digamos, también va a estar totalmente Sin embargo, el camino inverso es más complicado, ¿no? De convencional a ecológica, conocer todos los, en fin, todos los vericuetos, ¿no? que hay que saber. Porque yo creo que lo comentamos también en la entrevista anterior, hablamos de formación, me da igual, ¿no? En agricultura, en ganadería, en jardinería, un poco lo que hacéis dentro de lo que es el centro aquí en Peralta. Bueno, pues antes, en fin, parecía que uno tenía una pieza de terreno, ¿no? Y empezaba a cultivarla, y con los conocimientos de los antepasados, y con mirar al cielo, y con 4 cosas un poco de conocimiento, de experiencia, era suficiente. Y ahora todas esas cosas vienen fenomenal y no hay que despreciarlas, porque la verdad es que aciertan en muchos de los casos, pero un agricultor, un ganadero, tiene que tener unos conocimientos, en fin, los mismos prácticamente que un empresario de cualquier otro gremio, porque hablamos de informática, hablamos, como dices tú, de temas químicos en cuanto a pesticidas y en cuanto a qué poder utilizar y qué no poder utilizar en el campo. Hablamos ya de una maquinaria muy avanzada, ¿no? De tecnología de programas punta. De diseño de ordenador, pues para cálculo de superficies agrarias, por ejemplo, ¿no?
yo creo que poco puedo añadir a lo que has dicho, que lo has definido ya perfectamente. Es decir, no debemos de desdeñar los conocimientos que nos han transmitido por experiencia, y es verdad, los abuelos, mi padre, que también era agricultor, pues también, y el hombre no estudió nunca, también me ha transmitido muchos conocimientos, pero hoy día entiendo yo que una agricultura, una ganadería y una jardinería sin formación, pues no lleva a ningún sitio, pues porque hay que controlar, como muy bien has dicho, un montón de capacidades que incluso a veces en las escuelas, con los programas que tenemos, se nos queda el tiempo que tenemos, se nos queda escaso para lo mucho que hay que aprender en un difícil mundo como es el de la producción agropecuaria. Bueno, hablando de la escuela también, que seguís creciendo y seguís innovando, ¿no?, en la medida de todas las posibilidades y de lo rápido, ¿no?, que va todo también en agricultura y en ganadería. Tenéis ahora además un proyecto también con la Mancomunidad de Residuos, en el tema del compostaje, ¿no?, que hablaba Markel de agricultura ecológica y de lo importante que es. Vais a hacer una compostadora, estáis haciendo, creo ya una compostadora de obra. Es un tema que lleva otro compañero, pero ahí estamos también, sí, pues muy ilusionados con ese proyecto, sí. Bueno, muchos proyectos, que es importante también para que los alumnos estén a la última. Bueno, vamos a hablar del viaje, chicos, que además de los jardines que os han encantado, entiendo que también habéis vivido una experiencia importante. ¿Qué tal el idioma? Lo primero, porque claro, esto, mucho francés y mucho inglés, nos decían vuestros compañeros en la entrevista anterior, ¿no? Sí. A ver, nosotros tampoco sabemos mucho del idioma, entonces a través de un profesor que sabía, pues nos comunicábamos. Bueno, pero al final tampoco ha sido lo básico de inglés, ¿no?, y eso sí que podíamos comunicarnos con ellos, pero estaba Rafa como apoyo porque él sabía francés y muy bien. Y os ha venido fenomenal, ¿no? Bueno, ¿cuándo llegáis a Orleans? ¿Qué es lo que hacéis? Contarme un poquito. Leire, vamos a empezar contigo. Pues llegamos y el primer día teníamos la bienvenida, y estábamos todos los de todos los países, nos dieron una charla y luego nos enseñaron todo el instituto. Y a la tarde ya pues el pueblo. O sea, que el primer día fue un poco de contacto, como de visita, ¿no?, y contacto. Así es. ¿Cuándo empezáis aquí, Markel, ya a meteros en harina? Pues el segundo día empezamos a trabajar sobre un jardín vertical, que cada país hacía el suyo respectivo, y luego íbamos a la ciudad de Orleans y colocaban ellos en una exposición los jardines verticales que habíamos hecho nosotros. Están como muy de moda, ¿no?, los jardines verticales. Eso sí que yo creo, si no me corregís, que de esto estoy aprendiendo mucho con vosotros, que es algo que, por ejemplo, en España tampoco, al menos hasta ahora, se ha desarrollado mucho el tema de los jardines verticales, y sin embargo en todos los proyectos que estáis haciendo aparece, ¿no?, la figura del jardín vertical. Pues yo creo que es verdad que se ha desarrollado poco en todos los países en general, ¿no?, pero es una alternativa novedosa, pues muy atractiva. Nosotros ya además pues la hemos incorporado también en la finca de prácticas que tenemos, donde realizan prácticas. También hemos dado nuestros primeros pasos utilizando materiales que se puedan reciclar, como son los palés y demás, y es algo que es una técnica de jardinería incipiente en todos los países, y que es verdad que en España igual se ve menos que en otros países, pero bueno, ya comenzamos a hacer, como te he comentado, las primeras cosas, ¿no? Bueno, y aunque en España se vaya viendo poco, como en la escuela agraria estáis a la última, ven ustedes que no lo decimos por decir, pues también en este sentido se está trabajando. Markel, ¿a ti qué te va más el tema de la agricultura ecológica? Que Leire nos ha dicho que es más de ganadería. Esto de los jardines verticales, ¿cómo lo ves? Yo muy bien, porque, no sé, aportan a los jardines pues otro tipo de decorado, por así decirlo, y queda muy bonito, ¿Es fácil, más difícil, igual? Pues más complicado igual, quizás. Más complicado, no sé. ¿no? Bueno, hacéis ese jardín vertical ahí en Orleans, lo colocáis en lo que es la ciudad, y a partir de ahí, Leire, ¿qué otras experiencias, formaciones habéis trabajado? Otro día fuimos a París, que fuimos a la universidad que hay allí, y nos enseñaron que tenían en el tejado, tenían allá para plantar, y porque como no hay sitio por París, pues los tenían los jardines en el tejado. Bueno, también curioso, Esto ¿no? es algo también que se está desarrollando últimamente muchísimo en todos los sitios, ¿no? Es decir,
cada vez tenemos en las ciudades a veces menos espacio para jardinar y, ¿por qué no?, pues aprovechar superficies donde colocar jardines con otra mentalidad, como es el caso pues, que está comentando Leire, que además de proporcionar la estética que proporciona los jardines, pues en este caso también, por tener el sustrato, que es un sustrato aislante, digamos que de alguna manera también lo que hace es aislar los edificios frente a lo que son la temperatura, la acústica, etcétera, ¿no? Es algo pues, que es muy curioso y que, como comenta Marc, en la jardinería vertical, ahí esto también tiene pues yo creo que un gran desarrollo, ¿no? Y un futuro, ¿no? Un futuro. Bueno, me imagino ahora a mucha gente diciendo, ¿a dónde vamos a llegar? Jardines en el tejado, ya lo que nos faltaba, ¿eh? Pero bueno, oye, pues ahí estamos, tenemos que adaptarnos también a la sociedad, aunque lo cierto es que, bueno, que también ver una ciudad un pueblo, ¿no?, con jardines dentro de lo que es el casco urbano a lo mejor no es posible, ¿no?, pero lo más cerca posible del casco urbano yo creo que es lo deseable, ¿no?, aunque bueno, oye, como alternativa ahí están, ¿no?, los jardines en los tejados de París y seguro que de otras muchas ciudades. ¿Qué os pareció, Markel? ¿A ti qué te pareció ese jardín ahí en el tejado? No era solo jardín, o sea, también era de horticultura, porque colocaban unas cajas y eso, pues porque se habían quedado sin espacio en París, por así decirlo, de tierra, entonces vieron como optativa en los suelos urbanos realizar esto, ¿sabes? Y les daba una producción buenísima en pocos metros cuadrados. Y me parece una idea fantástica, porque si no tienes más espacio para realizar horticultura, pues qué menos que intentar buscarlo, ¿no? Ya aprovechamos también ya el tejado, ¿no?, y el techo, como no podemos por abajo, vamos hacia arriba. Leire, ¿qué más experiencias? Cuéntanos. Fuimos otro día era unos jardines, bueno, era un concurso que cada uno hacía su jardín y luego ganaba uno, pero eran muy bonitos. ¿De colegios o de particulares? Era de gente profesional. Sí, eran paisajistas. Eligieron a los mejores paisajistas, les daban un espacio determinado y ahí cada uno, pues, con su imaginación realizaba el jardín con pusieron de temática sueño, ¿no? O sí, pensamiento, la temática del pensamiento, y cada uno, basándose en la temática del pensamiento, realizaban su jardín como ellos veían. Bueno, complicado, ¿no? A ver, vosotros tenéis ya unos conocimientos, pero claro, no es tema, no lo sé, la primavera, no, el pensamiento, lo veo complicado. ¿Qué os llamó la atención de esto? Por ejemplo, el ganador, ¿lo veíais ese jardín y os sugería pensamiento? La imaginación de los paisajistas, ¿no? Eso es lo que más me flipó, cómo pueden llegar a pensar con una simple palabra tanto desarrollo en un simple jardín. ¿Y luego veíais los jardines y os evocaba el pensamiento o no? Sí, en algunos sí, era curioso porque, no sé, era muy guay. Bueno, es una experiencia bonita, ¿no? ¿Qué diferencias veíais, por ejemplo, en el resto de centros educativos a lo que vosotros tenéis aquí? No sé si os dio tiempo a entrar tan al detalle, ¿no?, de ver un poco ellos cómo funcionaban y cómo funcionamos aquí en el centro. Tampoco tratamos con personas de allá porque teníamos ya nuestros planes. Sí, una programación elaborada. Sí, pero ¿no? allá se dedicaban más a jardinería, entonces era todo jardines. Bueno, y ahora estáis deseando que vengan aquí para, entiendo, enseñar también un poco lo que nosotros tenemos, ¿no? Hemos visto cosas interesantes en Polonia y hemos visto cosas interesantes en Orleans, pero aquí tenemos mucho que ofrecer. ¿Cómo lo planteáis? ¿Con ganas, con ilusión de que vengan? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que más creéis que les va a llamar la atención? Aparte de que eso ya os lo digo yo, el ambiente cuando salgan y un poquito la fiesta y la comida, que eso seguro, que ahí les vamos a ganar. Es un tópico, pero es verdad. Es un tópico, pero es así, vamos, les va a encantar seguro. Con eso ya los tenemos ganados, pero dentro de lo que es el centro de formación, ¿qué es lo que más creéis que les va a llamar la atención? Yo quiero aprovechar para decir que, aunque nosotros la temática que vamos a tener es los huertos sociales, también pasa como cuando vamos a estos países y somos nosotros los que vamos allí de invitados, ¿no? Que digamos que a veces también la temática es una excusa, pues como tú bien dices, para poder hacer un turismo relacionado con las actividades que se están estudiando y
nos estamos planteando precisamente eso, ¿no? Joder, pues vienen a Navarra y de verdad que creemos, por lo que nosotros vemos en otros países, que se van a ir contentísimos de lo que tenemos aquí para mostrar, que muchas veces no somos conscientes nosotros mismos de lo que tenemos. De lo que tenemos, y a veces lo comparamos, pero casi en cualquier actividad, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, sí, la temática va a ser los huertos sociales, pero estamos ahora organizándolo y hay propuestas pues que ellos ni saben, por eso me he adelantado un poco a contestar de las posibilidades pues de visitar lógicamente nuestra capital, que es Pamplona, que ahí hay muchísimo pues para ver relacionado también con esto, o ir a las Bardenas o cuestiones que tenemos aquí, pues como la propia experimentación del INTIA o visitar Evena, es decir, tenemos algunas instituciones y tenemos cosas para ver que de verdad yo comparándolo pues con el viaje por ejemplo que hice a Polonia, aunque se portaron con nosotros de maravilla, yo es que creo que se van a ir de aquí utilizando su lenguaje alucinando, vamos, de que no debemos de desdeñar lo nuestro, porque de verdad que creo que estamos o sea, que lo nuestro a también, un nivel Alberto, altísimo. Sí, a veces nos pasa que como lo vemos todos los días, igual no terminamos de valorarlo, ¿no? Y luego tiene que venir gente de fuera para ponerlo un poco en valor, ¿no? O nos tenemos que parar a organizar este tipo de recibimientos para decir, pues es que tengo un montón de sitios a donde poder llevarlos, ¿no? ¿Qué es esto, no? Si tenemos aquí, como es dices, que Navarra, ¿no? El nivel... Es una comunidad autónoma pequeñita, pero que si desde la ribera del sur al norte es que podemos encontrar todo tipo de ecosistemas diferentes, cada uno de ellos, como digo, muy distinto, pero donde podemos apreciar pues cosas que son realmente pues una auténtica maravilla, ¿no? O sea, yo soy de la ribera, pero en la ribera hay cosas, hay cuestiones esteparias que me parecen preciosas, o desiertos como el de las Bardenas, pero cuando... Hombre, fíjate, aquí tenemos toda la zona del bisón europeo, también entrando un poco en tema de cuando vamos, fauna, ¿no? Yo que sé, a Vértiz o a zonas pues infinitamente más lluviosas que tenemos aquí en la ribera, y vemos esos bosques de haya, pues es que también... Es que en 1 hora y media o en 1 hora de coche ¿Puedes hay ver unos... los tres diferentes paisajes? Hay unos paisajes, en fin, complicados, o sea, muy diferentes. Estamos hablando de que van a venir en abril o mayo. Eso es, ¿no? sí. ¿Cuánta gente? Pues va a depender. Digamos que al proyecto pertenecemos 12 países y lo habitual es que venga, no estamos obligados a que todos los países tengan que ir a cada una de las convocatorias. Aquí van a venir todos. Pero no, y además, no sé si Seguro. todos, pero todos, es verdad, que cuando, porque otra de las cosas que no hemos hablado, que les podrás preguntar a ellos, además de las experiencias educativas, luego están también las personales, efectivamente. las amistades, pues que algunas de ellas pues siguen incluso a modo de WhatsApp o con otro tipo de comunicación entre los alumnos, y la verdad que el resto de profesores cuando oyen hablar de España les hacen los ojos chiribitas, pues es verdad, ¿no? es verdad, yo creo que en algunas cuestiones, y ellos mismos también, yo recuerdo pues que también han oído de cómo comemos aquí y demás, y creo que... Fíjate, Alberto, yo creo, igual me equivoco, yo creo que van a venir todos pensando en la comida, en la gastronomía, en el ambiente, en la juerga, que es un poco el tópico, ¿no? que exportamos, es un tópico, que no está mal, por cierto, porque hoy algún país lo tiene que hacer y nosotros eso lo hacemos muy bien todo, la gastronomía y la fiesta, y se van a ir muy sorprendidos de lo que se van a encontrar en el centro. Es un poco mi sensación, porque claro, ellos también cuando entrarán a ver, ¿no?, dónde van a venir, y verán que es una escuela agraria de una localidad de 5.000 y pico habitantes. Y después lo que se van a encontrar cuando lleguen aquí en cuanto a formación, a experiencia, a desarrollo y un poco a todo lo que engloba el centro, yo creo que les va a terminar sorprendiendo. Que eso además es lo que suele ocurrir, ¿no?, cuando les preguntabas, ¿y cómo son los centros allí? Yo que he viajado ya, no solo en algunos centros de Europa, sino fundamentalmente por aquí en España, pues es verdad que los centros agrarios suelen ser más grandes que el nuestro. Me refiero no al centro global, porque ya sabes que aquí también impartimos secundaria obligatoria, bachilleres, y tenemos también mantenimiento y demás, pero en lo que se refiere a agricultura, nosotros estamos ahí en una pequeña parcela, y sí que es cierto que los otros centros son grandísimos, pero luego analizas un poco las actividades que hacen y si
las relacionamos con el número de alumnado que tienen frente al que nosotros tenemos, que somos muy reducidos, que nosotros vemos que tenemos una finca de prácticas pues de unas 5 hectáreas, igual en algunos casos pequeña en relación a otras que son mucho más grandes, pero claro, otras son mucho más grandes y solo cultivan cereal, y nosotros damos una posibilidad de experiencias que son altísimas comparadas con otros centros que, como te comento yo, de España, pues conocería casi todas las escuelas agrarias que hay, y la verdad que no tenemos que envidiar, y lo digo de verdad, yo creo que a ninguna en cuanto a las actividades que nosotros realizamos. Markel dice que sí, con la cabeza, ¿te parece que sí, ¿no? Que os dan un poco toda la experiencia necesaria en cuanto a la formación, ¿no? Sí. ¿Qué crees tú que les va a sorprender? Os lo comentaba un poco antes, cuando vengan bueno, pues de estos 12 países, lo que más, quizás lo que decía Alberto, que dentro de que sois pequeñitos cundís muchísimo, no sé, eso, un poco habiendo... Eso lo que ha comentado Alberto antes, es que es muy pequeño Navarra, pero puedes encontrar todo tipo de clima, por así decirlo, de ecosistema, y eso les va a llamar bastante la atención, porque allá, no sé, Francia es todo plano, por así decirlo. Eso supone también pues un montón de diferentes técnicas de cultivo también distintos, de ganadería también diferente, ¿no? Que tenéis pues que preparar, ¿no? A los no alumnos. Es lo mismo la ganadería pues de la montaña que la ganadería de aquí de la ribera. O el clima del norte que el del sur, claro, ¿no? A la pues hora eso condiciona todo tipo de cultivos. Digamos que por el norte aquí en Navarra pues tenemos pues más cuestión forestal, lógicamente pues por aquí en la ribera pues más cuestiones hortícolas, es decir, que cada, vuelvo a repetir y a incidir, comunidad pequeñita pero con muchísimas muchas posibilidades. Sí. Leire, ¿tú qué crees que les va a sorprender? Pues lo mismo. Al final, nosotros somos muy pequeños comparado con todos los que estudiaban allá, y al final hacemos bastantes cosas. Esa es un poco la idea con la que habéis venido, ¿no? El decir, oye, pues nuestro centro es pequeño, la localidad en la que está es pequeña, la comunidad en la que está es pequeña, el país comparado con algunos otros también es pequeño, pero al final no tenemos nada que envidiar, sí que aprender, ojo, porque en todas las experiencias se puede aprender a zonas igual más grandes, ¿no? Eso es un poco lo que os habéis traído de la experiencia. ¿Y qué estáis deseando enseñarles? Los huertos que vamos a hacer. El tema de los huertos, porque claro, cada país al que viajáis tiene, digamos, como una especialización, ¿no? En este caso ha sido el tema de jardines, que nos comentaba Markel. Nosotros vamos a enseñarles los huertos sociales, un proyecto en el que además está implicado también el Ayuntamiento de Peralta. Bueno, ayer precisamente se aprobaban los presupuestos y se incluía una partida económica también para este proyecto. ¿En qué va a consistir este proyecto de los huertos sociales, Alberto? Como te decía, también enseñaremos más cosas, ¿no? Pero bueno, esto tiene que tener un nombre y nos hemos decantado por él, que yo creo que también está de actualidad, ¿no? Y la idea surgió, pues recordarás que había aquí una parcela entre Peralta y Funes, que en principio, pues hace unos años, se iba a una parcela pues de aproximadamente 1 hectárea, que hace unos años pues se iba a destinar pues para hacer un jardín que se iba a llamar el Jardín de los Aromas, y había determinados proyectos y demás, pero por razones que a veces pues, se piensa de determinada manera y luego pues la coyuntura te hace pensar de otra diferente. Sí, era el proyecto de una legislatura, cambió el equipo de gobierno y no se consideró... Se quedó parado, ¿no? Y entonces pues pensamos que, puesto que lo tenemos cerca de nuestro centro, de donde tenemos la finca de prácticas, que es donde estudian allí nuestros alumnos, la posibilidad de transformarlo en unos huertos que llamamos sociales, porque en principio sí que lo vamos a transformar nosotros con nuestros alumnos, digamos, para hacer prácticas, pero que una vez que finalice, pues veríamos a ver de qué manera el ayuntamiento distribuir entre aquellas personas o entidades que considerase oportuno, para que una vez que sea dotado de esa infraestructura,
pues puedan tener allí algo que está como muy de moda, que son esos pequeños huertos donde pues desde jubilados o otros, yo qué sé, o escuelas o otro tipo de colectivos, pues puedan ahí estar en contacto con la naturaleza y tener pues su pequeña parcela de tierra, que ya veremos a ver de qué dimensiones va a terminar siendo, pues para que vayan haciendo actividades, porque conocemos hoy día que todas estas actividades que se realizan en la naturaleza y que se está en contacto con ellas, pues da una serie de beneficios que conocemos, que de cara a que hoy día sabemos que hay tanto estrés y demás, al final obtenemos no solamente lo que es el beneficio de obtener los productos hortícolas y demás, sino otra serie de beneficios añadidos al estar en contacto con la naturaleza. Entonces, una de las primeras actividades, una de las que vamos a programar, y que todavía tenemos que darle forma, es de la misma manera que ellos tuvieron que hacer un jardín y llevarlo una vez confeccionado, pues a la zona donde estaban los jardines, pues cada país se le asignará una parcela y tendrá que en la semana que tenemos aquí que diseñar también un huerto social con aquellos productos que sean más típicos dependiendo del origen, es decir, del país del que viene, ¿no? Ah, qué bueno, eso ¿no? es, Va a ser muy interesante eso. Y ahí estamos trabajando en ellos. Pero, aparte de eso, lo hemos comentado en esta entrevista, nos parece importantísimo también que conozcan nuestra comunidad, que conozcan nuestro pueblo y que conozcan también nuestro centro, claro. Por supuesto. Bueno, esto estamos hablando de abril o mayo, nos iréis informando un poco cuando se concrete la fecha, hablaremos de cuántos países vienen, de cuánta gente viene y en definitiva un poco del programa que elaboréis. Markel, ya nos has dicho que estás muy contento con la formación que has elegido. Es importante el que acertéis en la formación, porque lo tenéis que hacer a unas edades, bueno, pues complicadas y bueno, y es una gozada, ¿no? Ver que tenéis muy claro lo que queréis y que efectivamente una vez que os habéis metido en harina os dais cuenta de que habéis acertado, ¿no? con la elección. ¿Cuánto te queda para terminar? Pues dos trimestres y luego otros 2 trimestres y prácticas, ¿no? Básicamente. Sería. Bueno, y además hay prácticas en empresa que nos comentabais, Alberto, que en muchos de los casos la colocación después, bueno, pues sí, no sé si me atrevo a decir al 100%, pero que tiene un porcentaje muy alto. Bueno, ¿no? Nosotros también, yo creo que todas las actividades que desarrolladas en los centros, de alguna manera les ha influido la crisis. Entonces, antes de la crisis, yo aquí llevo 31 años. ¿Veterano? Soy ya bastante veterano. Y es verdad que antes de la crisis, pues, como bien ha comentado Markel, los últimos 3 meses del último curso, en lugar de cursar estudios en el edificio del centro, lo que hacemos es elegir una serie de empresas relacionadas con los estudios, las elegimos también teniendo ellos, pudiendo ellos optar. Sí, teniendo un poco en cuenta lo que a ellos más les gusta. Claro que ¿no? si a Leire le gusta más la ganadería, pues trataremos de escoger una que se adecue a lo que a ella más le gusta. Entonces, como te digo, antes de la crisis, pues prácticamente... después de realizar las prácticas, el que quería incluso trabajar en la empresa donde había realizado las prácticas, pues aún no diría al 100%, pero a un nivel muy alto se podía quedar allí, ¿no? Luego con la crisis es verdad que también tuvimos nuestros problemas y tuvimos algún año que estaban las cosas un poquito más flojas, pero ahora ya llevamos también estos últimos años que el sector va otra vez para arriba y otra vez está, como al final los grupos son reducidos y eso también va en favor de que la educación es mucho más personalizada. Claro. Los que van terminando, ¿no? Los que van terminando son grupos pequeños y muchas veces, o sea, nos piden empresas. Hace poco pues se ha dirigido a nosotros un antiguo alumno que tiene una empresa de producción ecológica de Caparroso, y es que casi no encontramos de los alumnos que van terminando, pues porque todos se van colocando en lo que les gusta, y es decir, y hay mucha más demanda, o sea, mucha más oferta que lo que podéis cubrir, ¿no? Con los pocos alumnos que van terminando. Leire, a ti te queda un poquito todavía, ¿no? Lo mismo que a Markel, pero luego, pero quiero decir que luego continúas
con la claro, formación, claro. que también es otra opción, Sí, ¿no? sí. No quedarte aquí, sino en función un poco de lo que quieras. Es que las alternativas son increíbles, y las posibilidades también son muy grandes. Yo de todas formas animo, ¿no?, también a todas las personas, alumnos, que como dice Markel, ¿no?, que le guste la naturaleza, que le guste los animales, como me imagino que será el caso de Leire, y que vean que, bueno, pues que pueden ir los tiros por aquí, que vayan al centro y pregunten, porque en fin, hay muchísimas posibilidades que yo creo que muchas veces los padres desconocemos, pues porque esto ha cambiado muchísimo con todo el tema de grados medios, de grados superiores. Antes, bueno, pues la formación profesional era mecánico, fontanero, electricista, administrativo y poquito más, ¿no? La universitaria, médico, abogado, periodista y poquito más, y ahora nos hemos encontrado con un abanico de posibilidades para nuestros chavales, bueno, pues increíblemente grande, y que pueden acertar muchísimo más en aquello que de verdad les gusta, ¿no? Así es decir, ahora mismo tenemos 25 familias profesionales, como tú dices, el abanico es inmenso, y es cierto que la formación profesional, pues como te digo, llevo aquí un montón de tiempo, a veces se veía como una educación pues como de menor nivel y demás. Estamos viendo que lo contrario, ¿no?, que en Europa lo que nos están diciendo es que en España igual hay muchos universitarios, pero que falta personas formadas en formación profesional, y es algo pues que cada año que va costando, pero si comparo desde cuando yo vine aquí a dar clase, como te digo, hace ya más de 30 años, a lo que veo actualmente, pues vemos que esto experimenta un cambio muy grande, pero todavía tiene que cambiar más, porque realmente la sociedad necesita estos profesionales tipo de formación. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo, Alberto, que es una cuestión generacional. Hemos pasado de una generación en la que nuestros padres no habían estudiado en la universidad, hablo más o menos de la mía, y todos querían que sus hijos tuvieran esa oportunidad, ¿no?, de estudiar, de tener estudios universitarios. Y ahora, bueno, pues yo creo que ya nos vamos dando cuenta todos de que lo que importa es que uno sea feliz en el trabajo que realiza, y que hay escuelas profesionales, como puede ser la vuestra y otras muchas, que hacen una formación o que ofrecen una formación impresionante, y que, como digo yo, seas lo que seas, intenta ser bueno y disfrutar haciéndolo, ¿no? Porque son muchas horas las que pasamos trabajando de lo nuestro, y desde luego, bueno, pues sin duda la Escuela Agraria de Peralta ofrece ahí unas posibilidades impresionantes. Se nos van a poner celosos los de las otras áreas, porque hablamos siempre de la escuela agraria, pero bueno, hay pues, también mecánica, creo que es, ¿no? Vamos por lo menos a nombrarlas. Hay mantenimiento y servicios a la producción, sí que tenemos también aquí en Peralta como otra familia profesional diferente a la nuestra, a la agraria, y que también son compañeros, funciona de maravilla, y son muy demandados, porque es verdad que también en una zona como esta, de Peralta, de mucha empresa, que yo creo que lo conocida por todo el entorno, también necesita y demanda ese tipo de profesionales, pero bueno, que vengan ellos y les hagan... Que vengan y nos lo expliquen. Y les hacéis una entrevista y que hablen de sus... Habrá que llamarles, que se nos van a poner celosones, siempre en la agraria, siempre en la agraria. Nosotros hablamos de lo que más conocemos, ¿no?, que es lo nuestro, pero seguro que nuestros compañeros son muy buenos profesionales, y el alumnado que viene, pues también... Bueno, pues les lanzamos el guante, a ver si lo recogen. Markel Rodríguez, Leire Cabezón, Alberto Villafranca, muchísimas gracias. La próxima vez que vengáis tenéis que hablar un poquito más, Hoy os hemos dejado así que llevase aquí la batuta Alberto, porque era la primera vez, pero la próxima vez nos contáis muchas más cositas, que lo habéis hecho muy bien, de todas formas. Seguro, sí. Que nos alegramos mucho de que ofrezcáis esta formación y sobre todo estas experiencias también personales a los chavales, y estamos pendientes de esa cita abril o mayo de este próximo 2019, que va a ser sin duda interesante e importante en la Escuela Agraria, con este recibimiento, ¿no?, que vais a hacer de anfitriones de todos estos países. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros, seguro que sí, que yo creo que saldrá bien, y como dices, os mantendremos informados, pues para que podáis dar noticia de lo que va ocurriendo. Pues así será, Alberto. Gracias, Gracias seguimos con otros temas aquí en 30 Televisión.